Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? El día de hoy vamos a comenzar con el tema 8, que es el de formación de imágenes. Y vamos a empezar hablando de espejos y lentes. Les comento que los espejos y lentes son dispositivos ópticos capaces de concentrar un haz de rayos luminosos en una pequeña región denominada punto focal. Entonces, aquí observan lo que sería un lente convergente. El lente convergente hace que los rayos luminosos converjan en un solo punto. Ese punto se denomina punto focal. Entonces, el punto donde la luz converge se denomina foco. Aquí tenemos un ejemplo de un lente convergente. Nótese que este lente convergente hace que los rayos luminosos converjan. Y de forma similar, un espejo convergente, que no se muestra en la imagen, hace que los rayos luminosos converjan en un solo punto que también se va a denominar foco. También este tipo de lentes o espejos reciben otro nombre. Ese nombre es lente convexo, espejo o lente convexo. También tenemos lo que son los espejos los espejos y lentes divergentes. Aquí hay un error, me acabo de dar cuenta. Aquí dice que también se denomina lente convexo, en realidad también se denomina lente cóncavo. Aquí hay un error. Y este también se denomina lente convexo. Entonces, como les venía comentando, los espejos y lentes convergentes también se denominan espejos y lentes cóncavos. Y los espejos y lentes divergentes también se denominan espejos y lentes convexos. Aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Y es que el espejo divergente, a diferencia del, del espejo convergente, va a hacer que los rayos, en lugar de converger, diverjan. De forma que parecen que parten de un punto anterior a la lente o el espejo. Entonces, nótese cómo, por ejemplo, en este lente divergente vienen los haces luminosos que son horizontales y son divergidos por el lente divergente. Entonces, el lente divergente va a hacer que los haces luminosos diverjan y para el observador, y para el caso de un lente divergente, el observador va a observar que los haces luminosos provienen de un punto denominado foco. Ahora bien, los espejos y lentes convergentes y divergentes se utilizan para crear diferentes dispositivos ópticos, entre ellos los microscopios y los telescopios. Entonces, ve aquí interesante. Nosotros utilizamos ambos tipos de lentes para crear estos dispositivos ópticos. Este es un experimento que yo usualmente realizo en clase, pero en este caso no lo voy a realizar. Aquí observamos tres haces luminosos y en el medio tenemos un lente divergente. Nótese cómo el lente divergente crea la divergencia de los haces luminosos. Y nótese a la derecha cómo el lente convergente tiene el efecto contrario. Hace que los rayos luminosos converjan en un solo punto. ¿Cómo se llama ese punto?
El foco no. Correcto, punto focal o foco. Ahora bien, ya se imaginarán que los lentes y espejos se utilizan para diferentes aplicaciones. Una de ellas es los lentes convergentes que se utilizan especialmente para la hipermetropía, presbicia y astigmatismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, veamos esta imagen. Nótese lo que tenemos a la izquierda. Nótese que el ojo humano, ese dispositivo que nosotros tenemos dos ojos a cada lado de la cabeza. Ese dispositivo que lo que hace es que mide la longitud de onda de las ondas electromagnéticas, eso es el ojo. Bueno, este dispositivo que nosotros llamamos ojo, a veces no funciona bien y se supone que el ojo debería hacer que la luz que entra converja justo detrás del nervio óptico. Es decir, que la imagen se forme detrás del nervio óptico. Entonces, ¿qué tenemos que decir aquí? Que el ojo se comporta como un lente convergente. Pero en el caso de la hipermetropía, a veces lo que ocurre es que la imagen queda proyectada detrás del nervio óptico. Entonces, nótese cómo el ojo se comporta como un lente convergente, pero a veces el punto focal de este lente convergente no se ubica justo en el nervio óptico. Cuando el punto focal no se ubica justo en el nervio óptico, tenemos diferentes enfermedades. En este caso, cuando se localiza detrás, a esa enfermedad le vamos a llamar hipermetropía. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos el ojo saludable a la izquierda, tenemos el ojo con hipermetropía, el punto focal está, digamos, detrás del ojo, y lo que hacemos es colocar un lente convergente para que converja los haces luminosos aún más y el haz de luz se forme la imagen justo en el nervio óptico. Entonces nosotros utilizamos lentes convergentes para corregir la hipermetropía. ¿Qué más tenemos? Bueno, los lentes convergentes tienen diferentes nombres, hay 3 tipos, de acuerdo a su forma. Tenemos lo que es el lente biconvexo, el lente plano convexo y el lente cóncavo convexo. Tenemos 3 tipos de lentes. Y bueno, ¿para qué nos sirven los lentes divergentes? Bueno, las personas que tienen miopía ocupan de un lente divergente. ¿Qué ocurre? Bueno, un ojo saludable, nosotros sabemos que la imagen se va a proyectar, el punto focal del lente convergente, que es el ojo, el punto focal cae en el punto correcto, pero con el ojo miope, el punto focal está un poco más adelante del nervio óptico. Por tanto, utilizamos un lente divergente para colocar la imagen en el punto correcto. De la misma forma, tenemos 3 tipos de lentes divergentes. Tenemos el lente bicóncavo, plano cóncavo y convexo cóncavo.
Ahora bien, eso nos lleva, esto tiene importantes aplicaciones, no solamente en los lentes que nosotros utilizamos. También tenemos, digamos, lo que son los microscopios y los telescopios, que en realidad consisten en una combinación de lentes. Un microscopio y un telescopio combinan lentes convergentes y divergentes con diferentes puntos focales, y eso les permite, en el caso, digamos, de un microscopio, poder aumentar el tamaño de la imagen y poder detallarla. Y en el caso de un telescopio, también ocurre algo similar, de hecho. Lo que se logra es aumentar el tamaño de la imagen para poder detallarla. Ahora, vamos a un concepto muy importante en la formación de imágenes, que es una distinción entre imagen real e imagen virtual. Y lo vamos a ver para el caso de un lente convergente. Esto que tenemos aquí es un lente convergente. Nótese que hemos colocado un objeto a la izquierda del lente convergente. Este lente convergente tiene un punto focal que hemos designado con el punto F. Nótese que si el objeto está a la izquierda del punto focal, decimos que se forma una imagen real. Y si el objeto está entre el punto focal y el lente, decimos que la imagen es virtual. Y eso es importante. Es importante porque cuando la imagen es real, la imagen va a estar invertida y va a estar aumentada. Bueno, podría o no estar aumentada, pero bueno, lo importante es que la imagen va a estar invertida. Y cuando la imagen es virtual, la imagen podría estar o no estar aumentada, pero siempre va a estar derecha. Entonces, si nosotros tenemos un lente convergente y el objeto está a la izquierda del punto focal, nótese que la imagen que nosotros vamos a observar es una imagen real y por lo tanto invertida. Y si el conejito está a la derecha del punto focal, lo que vamos a observar es una imagen virtual que va a estar derecha. Esto es un concepto importante. Denme un segundo para buscar la otra diapositiva. Ok, a continuación les voy a presentar lo que es el espejo cóncavo. Recordemos que el espejo cóncavo o el espejo convergente lo que hace es que el haz luminoso
converja en un solo punto. Entonces, en este caso tenemos un objeto que está colocado al frente de un espejo cóncavo. Dependiendo de la ubicación de este objeto, así la imagen va a ser virtual o real. Entonces, si nosotros colocamos el objeto a la izquierda del punto focal, supongamos que el punto focal está en esta posición, en este punto. En este caso en particular, nótese cómo el objeto está a la izquierda del punto focal y lo que tenemos es una imagen real. Y lo que nosotros vamos a observar en este espejo es una imagen invertida. Aquí vamos a ver si tenemos un ejemplo. Una imagen, vamos a ver. No encontré la imagen, pero no importa, sigamos adelante. No pasa nada. Ok. Aquí vamos a llegar a una ecuación y tal vez, y posiblemente la ecuación más importante de este capítulo. Y es la ecuación de lentes y espejos. Esta ecuación que ustedes ven ahí, esa que ven ahí, es la ecuación que nos permite entender el comportamiento de lentes y de espejos. Esta ecuación se compone de tres parámetros o variables. La distancia focal, que es la letra F, la distancia objeto, que es la letra P, y la distancia imagen, que es la letra Q. Ahora bien, aquí hay algo importante. La distancia objeto es aquella distancia a la que se encuentra el objeto del espejo o lente. Y la distancia imagen es la distancia a la que se está formando la imagen. Es la distancia a la que nosotros observamos la imagen del objeto. Y tenemos otra ecuación que es bastante importante que nos permite calcular el aumento. Si el aumento es 2, ustedes van a ver el doble, digamos, van a ver que el objeto tiene el doble de tamaño si el aumento es 2. Y si el aumento es menos 2, van a observar que cuando el aumento es negativo, la imagen está invertida. Entonces, cuando el aumento es negativo, la imagen está invertida. Nosotros podemos calcular con mucha facilidad el aumento con los valores de Q y P. Con solo conocer la distancia a la que se ubica el objeto y la distancia imagen, podemos calcular el aumento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. A la hora de trabajar con espejos, tenemos una serie de convenciones de signos. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí veo la tabla de los espejos, pero no veo la de los lentes. ¿Esta es la de los lentes? Sí, está la de los lentes. Ok.
Entonces vamos a tener las convenciones. De hecho, la ecuación es muy sencilla, lo que puede ser bastante engorroso de aprender son los signos de la distancia objeto y la distancia imagen. Observemos la localización del objeto. Cuando el objeto está delante del espejo, el valor de P es positivo. Y cuando el objeto está detrás del espejo, es decir, a la izquierda, P es negativo. Cuando Q, es decir, cuando la distancia imagen, cuando la imagen está delante del espejo, Q es positivo. Y cuando la imagen está detrás del objeto, decimos que es negativa, que Q es negativo. Igual, la altura de la imagen es positiva cuando la imagen está derecha y negativa cuando la imagen está invertida. Y de la misma forma, la distancia focal es positiva cuando el espejo es cóncavo y la distancia focal es negativa cuando el espejo es convexo. Y el aumento es positivo cuando la imagen está derecha y negativo, el aumento es negativo cuando la imagen está invertida. Ahora, nótese que son muchas reglas, ¿verdad? Tratemos de aplicarlas a un ejemplo. ¿Qué observamos acá? ¿Qué tipo de espejo es este? Este que observan ustedes acá, ¿qué tipo de espejo es? ¿Quién me quiere decir qué tipo de espejo es este que tenemos acá? Nótese que el objeto está a la izquierda, digamos, del objeto. El objeto tiene una, digamos, perdón, el objeto está a una distancia P, una distancia de 1 metro del espejo. Esto que tenemos acá es un espejo convergente. Y nótese que el objeto, digamos, está a la izquierda del espejo. Y cuando, digamos, el objeto está delante del espejo, P es positivo. Entonces, P va a ser igual a 1 metro. Positivo. Ahora nótese que se trata de un espejo convergente, por lo tanto la distancia focal se toma positiva. Y nótese también que tenemos la altura del objeto y nótese que la tomamos positiva porque es hacia arriba. Entonces nótese que tenemos P y F y queremos determinar Q. Queremos saber la localización de la imagen. Para eso vamos a trabajar con esta ecuación. Con esta ecuación vamos a despejar Q. Esta es la ecuación que despeja Q. Y Q va a ser igual a 0.25 metros. Y vamos a calcular M. M me dio menos 0.25. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes. Tenemos el valor de Q, que es positivo. Como Q es positivo, ¿qué significa eso? Bueno, Q es positivo cuando la imagen está delante del espejo, por lo tanto la imagen va a estar aquí, adelante del espejo. Ahora, nótese que M dio negativo. Como M dio negativo, eso significa que la imagen va a estar invertida. Entonces la dibujamos para abajo. Y vea qué interesante, nos dio 0.25. Es decir, la imagen que se forma, es decir, lo que nosotros vemos en el espejo es un objeto de menor tamaño. Nótese que si M es negativo, la imagen estará invertida y que si M es positivo, la imagen estará derecha. En este caso, M es negativo, por lo tanto, la imagen está invertida como en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Ok, sigamos adelante. Y bueno, algo muy importante
es que ustedes sepan cómo trazar diagramas de rayos. Es muy posible que se les pida o se les muestre un diagrama de rayos en el examen corto. Y tenemos un procedimiento para cada caso. Entonces, ¿qué son los diagramas de rayos? Bueno, los diagramas de rayos nos van a permitir a nosotros determinar la distancia imagen y la altura de la imagen a partir de un método gráfico. El diagrama de rayos es un método gráfico que en lugar, digamos, de utilizar esta ecuación, utilizamos un método gráfico que nos permite obtener la misma información. Entonces vamos a trazar 3 rayos. Un rayo azul, un rayo verde y un rayo rojo. Y vamos a dibujar los 3 rayos. Primero dibujamos el rayo 1, el rayo azul, que se dibuja desde la parte superior del objeto en paralelo al eje principal y se refleja a través del foco. Entonces, el rayo 1 se dibuja y seguramente, digamos, esto es un procedimiento que ustedes podrían, bueno, si el examen fuera, digamos, en un aula, a libro cerrado, tendrían que aprendérselo, pero en este caso no es así, no ocupan aprendérselo. Es un procedimiento. Entonces, nótese que el rayo 1 parte de la parte de la cima del objeto, se mueve paralelo al eje principal, rebota en el espejo cóncavo o espejo convergente y pasa por el punto focal. Rayo 1. Rayo 2 se dibuja desde la parte superior del objeto a través del foco y se refleja paralelo al eje principal. Entonces, el rayo 2 viene de la parte superior del objeto, se refleja en el espejo y luego sale paralelo al eje principal. Nótese que ya tenemos aquí un punto donde tenemos una intersección, digamos, entre el rayo 1 y el rayo 2. Digamos, aquí ya podríamos hablar de que aquí hay una intersección y aquí también. Por último, trazamos el rayo 3, que se dibuja desde la parte superior del objeto a través del centro de curvatura. Es decir, va a ser al doble de las... Aquí tenemos la distancia focal, digamos, del foco al espejo. Nos movemos una distancia focal a la izquierda y eso es lo que le llamamos centro de curvatura. Es decir, aquí tenemos F, que es la distancia focal. Aquí tenemos F, que es la distancia focal. Luego, más para acá, nos vamos a mover, digamos, otra distancia focal a la izquierda, aproximadamente por acá, y obtenemos lo que es la curvatura, el punto de curvatura. Esto es un poco, aproximadamente, digamos, si aquí tenemos 1 centímetro, aquí tenemos 1 centímetro también. Entonces, hacemos que el rayo 3 parta de la cima del objeto, pase por el punto de curvatura, se refleje en el espejo y se devuelva a través de la misma línea. Ahora bien, si ustedes revisan, hay un punto donde se intersecan los 3 rayos, que es este punto que tenemos acá. Este punto que tenemos acá. Y ese punto va a corresponder con este punto del objeto, con este punto de la imagen del objeto. Por lo tanto, nosotros hemos localizado la cima de la imagen del objeto. Hemos localizado la imagen. Entonces, trazamos desde el eje principal hasta este punto lo que sería la imagen. Entonces, nótese cómo este método gráfico nos permite determinar la imagen. Tanto la altura de la imagen como la distancia imagen. Aquí tenemos la misma información, ¿verdad?
Tenemos un ejemplo que luego pueden realizar. Bueno, hagámoslo de una vez. Tenemos un espejo esférico. Un espejo esférico ya es un espejo cóncavo o convexo. Cualquiera de los dos. Y se nos dice que tiene una distancia focal de 10 centímetros. Vea qué interesante, se nos está diciendo que es un espejo cóncavo, lo dice arriba, y se nos dice una distancia focal de más 10 centímetros. Eso es consistente, ¿verdad? Porque si el espejo es cóncavo o convergente, la distancia focal es positiva. Y se nos pide que ubiquemos y escribamos la imagen para una distancia de objeto de 25 centímetros. ¿Qué se nos está dando? Se nos está dando la distancia focal, se nos está dando F, y se nos da la distancia objeto, que es igual a P, ¿verdad? Entonces comenzamos con la ecuación. Nótese que despejamos Q. Nótese que F es positivo y P también. Calculamos Q y luego calculamos M. Nótese que M es negativo, es decir, la imagen va a estar invertida. Pero no solo eso. El aumento es menor que 1. Como el aumento es menor que 1, vamos a observar la imagen reducida en tamaño. Ahora bien, a continuación nos vamos a revisar, vamos a hacer un ejemplo de lo que es un espejo convexo. Y bueno, aquí tendríamos el ejemplo. Tenemos el objeto, una distancia de 1 metro del espejo. Tenemos una distancia focal de menos 0.1. ¿Por qué la distancia focal es negativa en este caso? ¿Quién me quiere aclarar eso? ¿Por qué la distancia focal es negativa? Pues se encuentra a la izquierda. La distancia focal es negativa porque el espejo es convexo. Es decir, si el espejo es divergente. Como el espejo es divergente, la distancia focal se pone negativa. Entonces, nótese que tenemos P y tenemos Q. Entonces, a continuación resolvemos. Tenemos P por acá y tenemos F que es negativo y eso nos daría un Q que es igual a menos 0.09. Entonces, aquí ocurre algo interesante. Nótese que el valor de Q me dio negativo. Y si Q es negativo, en el caso de los espejos, la imagen está detrás del objeto. Es decir, no solo la imagen está detrás del objeto, la imagen está detrás del espejo. De hecho, aquí se tiene que hacer una corrección en esta tabla. Voy a hacerla aquí de una vez en la presentación. La imagen está detrás del espejo. Eso significa que vamos a colocar la imagen a la derecha del espejo. Y no solo eso, nótese que el aumento es positivo. Como el aumento es positivo, la imagen va a estar derecha, no va a estar invertida. Y como es menor que 1, va a estar reducida. A continuación vamos a revisar lo que son los diagramas de rayos espejos convexos. Ocupo que me den unos 5 o 10 minutos para ir al baño. Entonces vuelvo, nos vemos dentro de 10 minutos.